El tema de hoy es la segunda parte de claves en la rehabilitación deportiva. En la primera parte, describimos algunas de las razones por las que un deportista profesional logra reintegrarse a sus actividades rápidamente. Esta segunda parte trata de cómo se hace una planeación, cómo se ejecuta y controla una rehabilitación. Posterior a un trauma, se desencadena un proceso inflamatorio que, aunque ayuda a la regeneración de los tejidos, puede retrasar el tiempo de reintegración de una persona a sus tareas deportivas. Las etapas de la rehabilitación se dividen de acuerdo a las fases del proceso inflamatorio. La primera es la fase inflamatoria. Al producirse una lesión, hay una primera fase que dura de 48 a 72 horas, es la llamada fase inflamatoria o aguda. Hay un sangrado local que activa el proceso de coagulación a través de las plaquetas. Se liberan factores de crecimiento, formándose fibrina y colágeno. Se estimula la división celular y la regeneración de los tejidos. La segunda es la fase proliferativa. Va desde las primeras 48 a 72 horas y puede durar hasta las 6 semanas. Se acumulan fibroblastos con reorganización gradual de los tejidos. Una respuesta prolongada y persistente genera una fibrosis extensa, como en las capsulitis adhesivas del hombro y las artrofibrosis en la rodilla. La última fase es la de maduración. En condiciones normales, a la tercera semana se encuentra el tejido firme. Se reorganizan las fibras de colágeno por las fuerzas de tensión y los tejidos están listos para iniciar el trabajo progresivo. No perder de vista estas tres fases. Ahora vamos a hacer una correlación de las fases anteriores con las etapas del proceso de rehabilitación en el deporte. La primera etapa de kinesioterapia inicial está hecha para hacer frente a la fase inflamatoria. Los objetivos de esta etapa son crear las condiciones óptimas para la cicatrización, la reducción del dolor y la reducción de la inflamación. Se toman las medidas básicas del PRICE, es decir, protección, restricción de la actividad, hielo, del inglés ice, compresión y elevación. Nosotros durante esta fase utilizamos los campos magnéticos, así que agregamos una M de magnetos. Otros elementos que se utilizan son los medicamentos, las infiltraciones con plasma rico en plaquetas y la cirugía. Esta última generaría un nuevo proceso agudo y el inicio de una nueva fase inflamatoria. La segunda etapa de kinesioterapia intermedia está diseñada para hacer frente a la fase proliferativa. Abarca a partir de las primeras 48 o 72 horas y hasta la sexta semana. Los objetivos son restablecer los rangos de movimiento, retardar la atrofia muscular, restablecer el control neuromuscular y mantener la aptitud física del resto de las cadenas cinéticas. En la segunda etapa se inicia con el trabajo llamado alternativo, con las zonas no lesionadas. El entrenamiento aeróbico se hace en el tren inferior cuando está lesionado el tren superior y viceversa. Si el ejercicio es hecho por las articulaciones de los hombros, estas deben mantener un rango de flexión de 60 grados y 45 grados de abducción para no dañar el manguito rotador. Si el ejercicio es hecho por las rodillas, el rango de flexión es de 0 a 45 grados. La intensidad del trabajo debe ser entre el 60 y el 85% de la frecuencia cardíaca máxima. En la fuerza se sugieren ejercicios estáticos y ejercicios de cadena cinética cerrada, inicialmente sin efecto de la gravedad y posteriormente con efecto de la gravedad. En esta etapa también se inicia la recuperación de la zona lesionada, comenzando por restablecer los arcos de movimiento. La facilitación neuromuscular propioceptiva es de mucha utilidad para recuperar fuerza, flexibilidad y propiocepción. Los criterios que se toman para poder pasar a la última etapa de la rehabilitación son, entre otros, que no haya dolor ni inflamación. Los arcos de movimiento deben estar completos
y la fuerza y la resistencia deben estar muy simétricos entre ambas extremidades. Una diferencia mayor del 20% requiere regresar a la etapa anterior. La tercera etapa de la rehabilitación es la kinesioterapia final. Inicia en la tercera semana aproximadamente. Es la transición hacia el entrenamiento habitual y la competición. En esta última etapa, el trabajo lo tenemos que desglosar en una etapa de preparación general, otra de preparación específica y la última de preparación especializada. En la preparación general hay que atender las capacidades físicas como la flexibilidad, la fuerza, la resistencia y la propiocepción. En la etapa de preparación específica hay que atender a las capacidades atléticas como la potencia, la agilidad, la velocidad, el equilibrio y la coordinación. La potencia puede ser trabajada con ejercicios de cadena cinética abierta y por articulaciones aisladas. Hay que respetar la especificidad del gesto deportivo en la rehabilitación, teniendo siempre presente la representación tridimensional de las cualidades motoras. En esta etapa, un maratonista no es necesario que se enfoque en el trabajo de fuerza, pero sí en el de resistencia, en tanto que un levantador de pesas debe ser a la inversa. En esta etapa de kinesioterapia final se atiende a las capacidades competitivas, iniciando el trabajo técnico en sus fundamentos. Antes de permitirle a un deportista integrarse a sus entrenamientos cotidianos, se debe hacer una evaluación final o sumaria. Nos debe importar la recuperación de la propiocepción y el restablecimiento de la resistencia, la fuerza y la potencia.